Esta historia me la contaba mi abuela cuando la noche caía sobre el pueblo y el silencio parecía escuchar. Decía que ocurrió en un estado del centro del país, apenas cruzada la mitad del siglo pasado. La familia Berlanga era la más poderosa de la región, dueños de tierras, ganado y secretos. Nadie entendía por qué, con tanto dinero, jamás abandonaron aquel lugar. Para llegar a su hacienda había que recorrer kilómetros desde la entrada, atravesando caminos donde el polvo parecía no sentarse nunca. La casona dominaba el paisaje como un trono de piedra, desde donde gobernaban sin ocupar cargos públicos. Su poder no venía de la política, sino del miedo. Un miedo que empezó a crecer cuando las personas comenzaron a desaparecer. Al principio eran solo rumores, hombres que supuestamente se iban al norte a buscar trabajo. Luego muchachos jóvenes que salían una mañana y nunca regresaban. Después muchachitas, niños e incluso familias enteras que parecían desvanecerse. El pueblo empezó a encerrarse temprano y las viejas comenzaron a rezar en voz baja. Se hablaba de brujas, de sombras que caminaban de noche y se llevaban a la gente, espíritus hambrientos, castigos divinos, maldiciones antiguas, pero nada de eso se acercaba siquiera a la verdad. El horror no venía del más allá, sino de un lugar demasiado real. Una madrugada, un campesino salió rumbo a la ciudad con una carga de chiles. A pocos kilómetros de la hacienda Berlanga, una niña de 12 años se atravesó en el camino, gritando y llorando. Estaba cubierta de sangre y pedía ayuda con una desesperación que helaba la sangre. El hombre la subió sin pensarlo. Cuando intentaron limpiarla, descubrieron heridas profundas por todo el cuerpo, mordidas irregulares, algunas pequeñas, otras enormes, todas con marcas claras de dientes humanos. Al tocarle el hombro, la niña gritó con un dolor imposible de fingir. Le habían arrancado un pedazo de carne, como si alguien hubiera mordido con furia. La marca parecía de una boca descomunal, con dientes torcidos y separados. Aterrados aceleraron el paso. La niña repetía una y otra vez que no regresaran al pueblo, que la policía no ayudaría. Decía que todos estaban comprados, que nadie era inocente. En la ciudad avisaron a las autoridades y un investigador fue al hospital para interrogarla. Escuchó al campesino, al peón que viajaba con él, y luego salió en silencio, visiblemente alterado. Minutos después, el joven ayudante pidió salir un momento. Nunca volvió. Nadie lo volvió a ver jamás. Al día siguiente el investigador regresó, acompañado de un hombre elegante, poderoso, un empresario rival de los Berlanga. Prometieron justicia, aunque todos sabían que la familia estaba protegida por policías y autoridades estatales. Pero aquel hombre tenía un poder distinto. Se decía que incluso habló con el próximo presidente del país. Días después el pueblo despertó rodeado de cientos de policías armados. Entraron a la hacienda sin advertencia y encontraron resistencia brutal. Peones, trabajadores y criadas atacaban como animales, luchando hasta caer abatidos. No gritaban, no suplicaban, solo atacaban. Lo que hallaron dentro superó cualquier pesadilla. Cientos de cuerpos a medio devorar, ancianos, mujeres, hombres y niños que apenas podían caminar. Los periódicos hablaron del caso durante semanas. Años atrás la familia Berlanga había cruzado un límite imposible de volver atrás. No solo explotaban al pueblo, habían comenzado a devorarlo. Ritualizaban el dolor, comían a las víctimas lentamente, mientras otras observaban esperando su turno. La niña que escapó había sido capturada junto a su hermana mayor. Ambas lucharon cuando llegó el momento. La hermana atacó al más joven de los Berlanga y le arrancó un ojo con las manos, mientras él mordía como una bestia. La confusión permitió que la menor huyera. La otra no tuvo esa suerte. Fue castigada durante días, colgada, devorada poco a poco mientras aún respiraba. Cuando la policía llegó, la joven aún agonizaba. Había sido comida desde los pies hasta los muslos. Los Berlanga sobrevivientes fueron detenidos, pero jamás juzgados. Solo el patriarca, un anciano cercano a los 70 años, enfrentó consecuencias. De los demás nunca se volvió a saber. Décadas después, cuando mi abuela regresó al pueblo, los niños decían ver a un hombre con un parche caminando entre las ruinas de la hacienda. Tal vez solo cuentos, tal vez no. Lo inquietante es que cada vez que leo noticias de personas desaparecidas, no puedo evitar pensar en ellos y preguntarme si realmente dejaron de hacerlo, o si solo encontraron otro lugar donde nadie se atreve a preguntar.
Con el paso de los días el pueblo intentó volver a la normalidad, pero algo se había roto para siempre. Las casas permanecían cerradas incluso a plena luz del día. Nadie hablaba del tema en voz alta. Era como si nombrar a los Berlanga pudiera invocarlos de nuevo. Los policías se marcharon tan rápido como llegaron, llevándose documentos, objetos y a los pocos sobrevivientes. Nunca hubo un juicio público ni una explicación oficial. Los periódicos dejaron de mencionar el caso de forma repentina. El silencio fue tan violento como los disparos de aquella madrugada. La hacienda quedó abandonada pero no vacía. Durante semanas los animales se negaban a acercarse al lugar. Las gallinas no ponían huevos. Los perros aullaban mirando hacia los muros. Algunos campesinos aseguraban escuchar golpes y arrastres cuando pasaban cerca al anochecer. Se decía que bajo la casona existían túneles, cámaras ocultas donde los rituales no dejaban rastro, cuartos sellados con cadenas, paredes marcadas con uñas humanas. Nadie quiso comprobarlo. El miedo era suficiente advertencia. A la niña sobreviviente la trasladaron lejos, bajo otro nombre. Nunca volvió al pueblo, pero antes de irse contó algo que jamás se publicó. Dijo que los Berlanga no actuaban solos, que había invitados, gente importante, personas que llegaban de noche en autos lujosos. Decía que algunos no comían, solo observaban, que pagaban por mirar, que reían mientras otros gritaban, que tomaban notas, como si aquello fuera un experimento. El investigador que la escuchó palideció, pero no escribió nada de eso. Años después comenzaron nuevas desapariciones en pueblos cercanos. Casos aislados, sin conexión aparente. Familias enteras mudándose de la noche a la mañana. Niños vistos por última vez cerca de carreteras solitarias. Siempre el mismo patrón de silencio oficial. Mi abuela decía que el mal no se destruye, solo cambia de dirección. Que los Berlanga no pagaron con cárcel porque pagaron con favores. Que su castigo fue otro, uno que nadie quiso documentar. Un exilio lleno de oscuridad y hambre. Todavía hay quienes aseguran que ciertas familias poderosas evitan mirarse a los ojos cuando se menciona ese apellido, como si recordaran algo que no debe salir a la luz, como si supieran que la historia no terminó allí, porque hay horrores que no mueren con una redada, solo aprenden a esconderse mejor. La hacienda Berlanga quedó como una herida abierta en medio del monte, y el pueblo aprendió a rodearla como se rodea una tumba fresca. Nadie se detenía a mirar demasiado tiempo, porque mirar era invitar. Las bardas altas seguían en pie, negras por el humo y la lluvia, como si el incendio jamás hubiera terminado de apagarse. Mi abuela decía que allí dentro el aire tenía otro peso, uno que aplastaba el pecho. Los niños crecieron con prohibiciones claras: no acercarse, no jugar cerca, no retar al destino. Pero la curiosidad es un animal que muerde despacio, y a veces muerde más fuerte cuando la prohibición se repite. En las tardes, cuando el sol se acostaba detrás de los cerros, algunos juraban ver sombras moviéndose entre las ventanas rotas, sombras sin prisa, como si caminaran en una casa que aún les pertenecía. La primera vez que alguien se atrevió a entrar fue un hombre borracho, de esos que creen que el miedo es un cuento para otros. Se llamaba Jacinto, y tenía la lengua suelta y el orgullo fácil. Dijo que iba a sacar tejas, vigas, lo que pudiera vender. Entró riéndose, con una lámpara y un machete, y no volvió a salir con la misma risa. Regresó de madrugada, pálido como cera, con la ropa rasgada y la mirada perdida. Tocó la puerta de una vecina y pidió agua como si hubiera cruzado un desierto. No quiso explicar nada, solo repetía que había escuchado respiraciones donde no debía verlas. Después se quedó mirando la oscuridad de la calle, como si temiera ver algo acercándose. Al día siguiente, Jacinto amaneció con fiebre y unas marcas en el cuello que nadie supo explicar. No eran golpes, no eran raspaduras, eran hundimientos, como si alguien hubiera apretado con dedos fríos hasta dejar la carne marcada. La mujer que lo cuidaba juró que lo oyó hablar dormido, diciendo nombres que no eran de este tiempo. Dijo también un apellido, Berlanga, como si lo tuviera atrapado en la garganta. Los viejos del pueblo empezaron a atar cabos que no querían atarse. Recordaron que la familia no solo devoraba cuerpos, devoraba promesas. Había gente que desaparecía después de recibir un préstamo, después de pedir ayuda, después de aceptar un trabajo en la hacienda. Y había quienes regresaban, sí, pero regresaban distintos, obedientes, con los ojos apagados,
como si dentro ya no viviera la misma persona. Mi abuela decía que los peones defendieron a los Berlanga como animales porque ya no eran peones del todo. Algo los había quebrado por dentro y lo que quedaba era una lealtad sin alma. Cuando los policías disparaban, algunos no gritaban de dolor, gritaban de rabia. Y cuando caían con la boca abierta como si quisieran morder la tierra. Con los meses comenzaron a circular historias nuevas sobre el empresario elegante que había acompañado al investigador. Unos decían que no era rival de negocios, sino socio oculto, alguien que se cansó de compartir el secreto. Otros juraban que era un vengador, un hombre que perdió a alguien entre los desaparecidos y decidió comprar justicia con más poder del que cualquiera imaginaba. En el pueblo nadie sabía la verdad, pero todos sentían lo mismo, que la justicia llegó tarde y se fue temprano. La niña sobreviviente se convirtió en un fantasma para la memoria pública. Fue cambiada de lugar, de nombre, de vida, como si la quisieran borrar para protegerla. Pero la forma de borrar a alguien no siempre es salvarlo. A veces es silenciarlo. Dicen que los documentos de su declaración se extraviaron, que el investigador dejó de hablar del tema, que lo reubicaron a otra ciudad, y que después de eso, su familia recibió dinero sin preguntar por qué. La vida siguió, pero no como antes. En cada conversación había un hueco, una palabra que nadie se atrevía a pronunciar. Las desapariciones disminuyeron un tiempo, como cuando un animal se esconde después de hacer ruido. La gente se tranquilizó, creyó que el horror se quedó enterrado en las ruinas, hasta que un día, un comerciante de paso llegó con una historia que hizo temblar las mesas. Contó que en otra región, lejos del pueblo de mi abuela, había un hombre rico con un parche en el ojo que compró una finca enorme. Dijo que ese hombre no dejaba que nadie se acercara a la casa principal, que trabajaba con personal traído de fuera, gente sin familia conocida. Dijo también que por las noches se escuchaban gritos cortados, como si alguien cerrara puertas para que el sonido no escapara. El comerciante se rió al contarlo, pero nadie en la mesa se rió con él. La abuela lo escuchó en silencio, con la mirada fija en la taza como si allí dentro se moviera algo. Cuando el hombre terminó, ella solo dijo que los monstruos no mueren, se mudan. Después se levantó y cerró la puerta con seguro, aunque aún era temprano. Esa noche puso sal en las ventanas, como hacía cuando yo era niño, y el viento soplaba raro, y me pidió que no mirara hacia el camino si escuchaba pasos. Pasaron años y yo pensé que todo era parte del folclore de un pueblo que necesitaba explicaciones para su dolor. Pero hay detalles que no inventa la imaginación, detalles que se sienten demasiado específicos para ser cuentos. Mi abuela describía el olor de la hacienda como una mezcla de carne vieja y tierra húmeda, un olor que se pega en la piel. Describía también un sonido, un chasquido de dientes, como si alguien probara el aire antes de morder. Un verano, cuando la sequía apretó y la gente buscaba cualquier cosa para vender, apareció un grupo de hombres que decían ser compradores de terrenos. Llegaron en camionetas limpias, con botas nuevas, hablando poco. Preguntaron por la hacienda como quien pregunta por un animal perdido. Dijeron que querían medir, revisar, quizá comprar. El pueblo entero se volvió una sola nuca erizada. Los hombres no parecían supersticiosos, pero sí demasiado cuidadosos. No se quedaron en la plaza, no tomaron agua de las casas, no aceptaron comida. Pagaron a un guía local, un muchacho joven que quería dinero rápido, y se fueron rumbo a las ruinas. Nadie quiso acompañarlos. La abuela se persignó y una señora empezó a llorar sin saber por qué. Regresaron al atardecer, pero no regresaron completos. Volvieron las camionetas, sí, pero una venía vacía. El guía no estaba. Los hombres bajaron en silencio, con barro en las botas y el rostro tenso. Uno de ellos tenía las manos vendadas, como si se hubiera cortado. Preguntaron por una clínica y se fueron sin despedirse, dejando un billete arrugado sobre una mesa como si no quisieran tocar a nadie más. Esa misma noche el pueblo oyó algo que no había escuchado en años. Un lamento lejano, sostenido, que venía desde la dirección de la hacienda. No era un animal, no era el viento. Era una voz humana estirada como si la jalaran desde adentro. Algunos se taparon los oídos, otros rezaron, otros se metieron bajo las cobijas como niños. Mi abuela apretó un rosario tan fuerte que se le marcó en la palma. Al amanecer, encontraron al guía tirado cerca del camino, vivo pero ausente. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba. Tenía la boca seca, pero no pedía agua. Cuando por fin habló,
Dijo una sola frase y la repitió hasta que lo callaron. Dijo que abajo había luz, que abajo alguien seguía comiendo. Nadie quiso preguntar qué significaba abajo, pero todos lo supieron. Los viejos recordaron los rumores de túneles, de cámaras subterráneas, de puertas escondidas. Recordaron que durante la redada encontraron fosas, pero nunca se habló de lo que había debajo de la casa principal, como si el suelo mismo hubiera sido cómplice, como si hubiera cosas que ni los policías quisieron ver. Elía, días después, empezó a mostrar moretones nuevos, sin que nadie lo tocara. Aparecían en sus brazos, en sus costillas, como si manos invisibles lo sujetaran mientras dormía. Y cada madrugada se levantaba, caminaba hacia la puerta y se quedaba ahí quieto, escuchando. Decía que alguien lo llamaba por su nombre, con una voz que parecía masticar las palabras. La familia lo amarró por miedo a que se fuera. En el pueblo la gente comenzó a revisar cerraduras, a poner trancas, a clavar tablas en las ventanas, no porque vieran algo, sino porque el ambiente había cambiado, como si la noche se hubiera vuelto más larga. En las conversaciones apareció una idea venenosa. Quizá los Berlanga nunca se fueron, quizá solo dejaron un cascarón arriba, mientras abajo continuaban, pacientes, esperando. Fue entonces cuando un anciano, uno de los pocos que trabajó de joven en los límites de la hacienda, pidió hablar con el sacerdote. Dijo que había guardado un secreto por vergüenza y por miedo. Contó que en ciertas noches antes de las desapariciones masivas, la familia hacía fiestas cerradas donde se escuchaban cantos raros. Contó que en esas noches llegaban vehículos sin placas y se iban antes del amanecer. Dijo también que una vez lo mandaron a llevar cajas a un granero y que al pasar por un pasillo vio una puerta de hierro media abierta. Dentro había una escalera que bajaba y el aire que subía olía a metal caliente. Escuchó cadenas y un quejido y luego alguien lo empujó con fuerza, cerrando la puerta de golpe. Ese anciano juró que al cerrar alcanzó a ver una pared manchada como si la hubieran pintado con manos. El sacerdote, según cuenta mi abuela, no quiso repetir la confesión a nadie, solo dijo en misa que había males que se alimentan del silencio y crecen cuando se les teme. Pidió que la gente rezara, pero también pidió algo extraño, que no fueran curiosos, que no buscaran pruebas, que no tocaran el pasado con manos temblorosas, porque hay cosas que, si las despiertas, te reconocen. La historia del hombre del parche volvió a circular, más fuerte, más concreta. Alguien juró haberlo visto en una carretera, comprando carne en una carnicería, pagando sin hablar. Otro dijo que lo vio en una feria, mirando a los niños jugar con una tensión incómoda. Nadie pudo confirmarlo, pero el rumor se pegó como humedad. Mi abuela decía que los rumores son como animales. Cuando muchos los ven, dejan de ser mentira. Y yo, ya mayor, empecé a buscar notas viejas, recortes de periódico, lo que fuera, y lo poco que encontré parecía incompleto, como si alguien hubiera arrancado páginas enteras. Había titulares vagos, había fotos borrosas, había nombres tachados. El apellido Berlanga aparecía y desaparecía entre líneas, como si el papel tuviera miedo de sostenerlo. Eso fue lo que más me inquietó, no lo que decían, sino lo que callaban. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a limpiar un baúl, encontré una libreta pequeña envuelta en tela. Era suya, pero no era una libreta de recetas, ni de rezos. Tenía anotaciones cortas, fechas escritas con letras temblorosas, nombres de personas del pueblo, y al lado, una sola palabra repetida muchas veces: deuda. Cuando le pregunté, ella me quitó la libreta de las manos con una rapidez que no le conocía. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Me dijo que había gente que le debía a los Berlanga, y que esa deuda no era dinero. Me dijo que algunos entregaron lo que más amaban a cambio de seguir vivos, y que, cuando llegó la redada, los que debían rezaron para que no los investigaran demasiado. Esa noche mi abuela me confesó algo que nunca había dicho. Me contó que, años antes de la redada, un familiar suyo desapareció. No era un caso famoso, no salió en periódicos, solo se perdió. Y que un día, después de semanas de buscarlo, la madre de ese familiar recibió una visita. Un hombre bien vestido, con olor a colonia fuerte, le dejó una bolsa con comida y una advertencia. Y dijo que dejara de preguntar. Le dijo que en el pueblo hay puertas que solo se abren una vez,
y cuando se abren nunca vuelves a estar seguro. Le dijo también que si insistía, podrían abrirse para ella. La mujer dejó de buscar, y desde entonces cada vez que escuchaba un caballo o un auto de noche, se escondía como si fuera culpable. Yo entendí entonces que el terror no estaba solo en lo que hicieron, sino en cómo lo cubrieron. En cómo una comunidad completa aprendió a sobrevivir cerrando los ojos, en cómo la justicia se convirtió en un espectáculo breve para calmar rumores y luego se fue, dejando raíces vivas. Mi abuela decía que el mal no necesita muchos aliados, solo necesita miedo suficiente. Con el tiempo el guía se recuperó un poco, volvió a hablar, pero nunca quiso contar lo que vio. Solo dijo que había una mesa grande como de matadero y que alrededor había marcas en el piso, círculos, líneas, símbolos que no reconocía. Dijo que escuchó el sonido de un cuchillo afilándose despacio, con paciencia, y que alguien en la oscuridad le susurró que ya lo habían olido. Después de eso, el guía se fue del pueblo sin despedirse. Tomó una mochila y caminó hacia la carretera como quien huye de un incendio invisible. Nadie lo vio de nuevo. A los meses alguien recibió una postal sin remitente, solo una frase escrita con tinta negra: no mires atrás. La hacienda Berlanga siguió ahí, esperando como esperan las cosas que no tienen prisa, y el pueblo siguió aprendiendo a callar, porque el silencio era la única forma de dormir. Pero yo no podía dormir igual, no después de leer esa libreta, no después de entender que no todos fueron víctimas, algunos fueron cómplices. Sí, a veces pienso que esa historia no es sobre una familia, sino sobre un apetito que aprendió a vestirse de dinero, a hablar con voz educada, a negociar con autoridades, un apetito que, cuando se ve amenazado, no se defiende con dientes, se defiende con papeles, con llamadas, con favores, y así es como se vuelve eterno. Todavía hoy, cuando escucho noticias de desaparecidos y veo cómo la gente se acostumbra, siento el mismo frío. Porque el patrón se repite, la explicación se diluye, el caso se archiva, y yo recuerdo el lamento que venía desde la hacienda, como si el suelo estuviera vivo, como si abajo siguiera viendo luz. Y si de verdad abajo siguiera viendo a alguien, entonces la pregunta no es quién era ese hombre del parche. La pregunta es cuántos más lo acompañaron en silencio, cuántos aprendieron el ritual y lo llevaron a otras tierras. Porque los que comen en la oscuridad no buscan comida, buscan costumbre, buscan repetir hasta que el mundo deje de sorprenderse. Mi abuela murió llevándose cosas que jamás escribió. Pero antes de irse una noche me agarró la mano y me dijo que si algún día alguien pregunta por los Berlanga, yo no responda con curiosidad, que responda con cuidado, porque el apellido no es solo una historia, es una puerta, y hay puertas que no se abren sin que algo del otro lado te escuche.